Bueno, tengo aquí en mis manos el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024 que publica el SEMDA. Y ahí pues se hace un recuento de estos defensores que son gente que protege, que dedica su tiempo a la defensa del medio ambiente, pues que han sido agredidos. Y le invité a Gustavo Alanís a platicar de este tema. Gustavo es presidente precisamente del SEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Mucho gusto estar Gracias contigo. por venir. Encantado. ¿Cuántas agresiones hubo el año pasado? Sí, mira, vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda con datos duros, ¿no? Sí. Para dar sí, realmente no, totalmente. de Que qué sea se trata. objetivo el asunto. Estamos hablando de que en el 2024 se dieron 94 eventos de agresión, pero Sí. que esos eventos se pueden multiplicar porque de uno se derivan otros. Ok. Entonces, el total estamos hablando de 236 agresiones Sí. que se dan justamente porque los defensores de la tierra, del territorio, del medio ambiente, los recursos naturales, porque hacen ese trabajo. Sí. Simple y sencillamente por eso los criminalizan, por eso los intimidan. Por ¿Qué eso es los una matan. agresión? A ver, ¿cómo definen una agresión? Mira, agresiones estamos hablando de muchas y te voy a decir cuáles son, digamos, las más comunes. Estamos hablando, por ejemplo, de hostigamiento. Ujú. Tuvimos 23 casos. Sí. Intimidación es el primero, con 27. Ujú. Desgraciadamente, homicidios, con 25. 25 homicidios. Sí, lo cual... Murieron 25 defensores del medio ambiente el año pasado. En el 2024, sí, Sí. así es. También hay que decir que en el caso de la criminalización, pues estamos hablando de 20 casos. En el caso de la difamación estamos hablando de 19. Sí. Entonces, o sea, estamos hablando de un número muy importante de casos que se dan en muy distintas áreas, ¿no? ¿Quién realiza estas agresiones? ¿Son entes privados? ¿Es el Estado? ¿Son ambos? Pues mira, desgraciadamente, y lo que ha reportado el informe sobre la situación de los defensores ambientales, no solo en el 2024, es que el principal perpetrador es el Estado, lo cual es extremadamente lamentable. Y el Estado, para que nos quede claro, no es el gobierno federal, No. es cualquier entidad de gobiernos estatales, municipales y federal, ¿no? Exactamente, pero además estamos hablando de la policía estatal, Sí. estamos hablando de la policía municipal, Sí. no estamos hablando de la Defensa Nacional, O de sea, la Marina. fundamentalmente son policías locales. Sí, pues de todo. Marina, También. Defensa, Ok. Guardia Nacional, ¿no? Sí. Policía Estatal, Ujú. Policía Municipal, ¿no? Sí. Y es muy importante resaltar esto porque en casi el 50% de los casos tiene que ver el Estado, ¿no? Desgraciadamente. La mitad de los casos de las agresiones Casi la las mitad. hacen las... Casi y la la mitad. otra mitad pues son entes privados que se sienten amenazados. Sí, hay gente del sector privado y hay gente del crimen organizado y de otros sectores que Ok. son los que atentan en contra de los defensores ambientales. A ver, danos un ejemplo para que la gente entienda. Luego las cifras no dicen mucho, pero dicen más luego las historias personales. Danos un ejemplo Mira, de una agresión. te digo primero los sectores y te doy Sí. el ejemplo. Ok, Los sectores donde más agresiones se detectaron en el 2024 tienen que ver con el agropecuario, que son 14 casos. ok, En el caso de vías de comunicación, que son 13 casos. sí, Y en el sector forestal, 12 casos. Obviamente Ok. también hay casos que tienen que ver con la parte urbana, con la parte que tiene que ver con la defensa de la biodiversidad, tema eléctrico, etcétera. Ok. Entonces, si vamos a un ejemplo concreto, te diría alguien que quiere proteger o cuidar un bosque, sí, ¿no? sí, sí. Pero que al Que mismo el tiempo... bosque está protegido, digamos. Sí, o sea, digamos, estamos hablando de un área natural protegida. Sí. Pero que al mismo tiempo alguien tiene interés en llevar a cabo un proyecto, una obra, una actividad en ese lugar, O una tala ilegal. o una tala ilegal, Sí. exactamente, ¿no? Pues los defensores vienen Sí. y hacen trabajo legal, hacen trabajo de marcha, de protesta, de manifestación. Correcto. Y por hacer eso, los criminalizan, los amenazan, los hostigan. Y hasta los matan. Y hasta los matan, ¿no? Sí. Este año 2024 es el tercer año de los 11 que hemos venido reportando la situación de los defensores ambientales, el tercer año más violento. Ok. Y entonces, si yo te doy, por ejemplo, Leo, las cifras de las víctimas de las agresiones letales del 2020 para ahora, te diría, por ejemplo, en el 24 fueron 25 asesinados, en el 2023 fueron 21,
en el 2022 fueron 31 y en el 2021 28. Y entonces ya vamos más de 100. Sí, no, a eso iba. Desde el 2024, desde el 2020 al 2024 son 123 defensores ambientales que perdieron la vida, lo cual para nosotros es algo que es completamente inaceptable y es algo que no podemos seguir permitiendo. Nos ibas a dar un ejemplo. Bueno, era el caso justo del área natural protegida, ¿no? O el caso de que alguien se va a ver afectado por la construcción de una carretera, ¿no? Sí. O por un aeropuerto, o por una vía de comunicación. Déjame preguntarte, porque hubo un cambio de gobierno y por lo menos en el discurso vemos un cambio en el reconocimiento, por ejemplo, del daño ecológico en el Tren Maya, que tú y yo lo estuvimos platicando, ¿te acuerdas? Que generó mucha controversia. Sí. Pues por fin este gobierno está admitiendo que sí hubo un daño ecológico, por lo menos en la retórica, en el discurso, ¿no? ¿Tú crees que tú estás más optimista con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum? En materia ambiental, sí, en materia ambiental. Te diría que sí. Sí. Y se nota un cambio, hay una disposición, hay una apertura, hay un diálogo con la sociedad civil que no existió en el sexenio anterior. Y eso hay que reconocerlo. Y no solo eso, sino también comentarte que en la presentación que hicimos del informe en estos días, vino la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, Mariana Boy. Estuvo presente y además hizo compromisos importantes de la institución, de la Procuraduría Ambiental Federal, para con los defensores ambientales. Es que si hay este cambio, por lo menos discursivo, creo que eso puede ayudar digamos, a que bajen estos índices de ataques a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Sí, y yo creo que esperaríamos más, ¿no? Sí. O sea, este es el inicio y sí hay un cambio, pero, por ejemplo, hay que entrarle fuerte a vencer la impunidad, que estos casos no se sancionan, no se investigan, ¿no? Segundo lugar, hay que fortalecer algo que a ustedes también les conviene, el mecanismo para la protección de los periodistas y los defensores de derechos humanos de gobernación, que no tiene personal y que no tiene dinero. Hay que tener una política pública integral para la defensa de los defensores ambientales y algo que es muy importante en este tema, Leo, tiene que ver con la implementación adecuada en México del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que entró en vigor hace 4 años, del cual México es parte y que tiene un artículo particularmente importante, que es el artículo 9, que habla de garantizar un entorno seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo libres de restricciones, de amenazas, de intimidaciones, etc. Pues muy bien, Gustavo, te agradezco mucho el reporte. Supongo que se puede conseguir por internet en el SEMDA para la gente que esté interesada. Es un escándalo que haya este tipo de violencia en contra de defensores de los derechos ambientales, humanos ambientales. Gracias, Gustavo. Gracias, Leo. Mucho gusto. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.